sin escala pasamos el comando de la nave cósmica a una querida amiga, colega, compañera de trabajo en Mendoza, la doctora Fernanda Díaz. Fernanda es abogada, magíster en Magistratura y Gestión Judicial de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Mendoza. Fue miembro de la comisión redactora del Código Procesal Civil, Concursal y Tributario de Mendoza, docente de formación continua en el Centro de Capacitación Judicial de Mendoza, docente de la Diplomatura de Derecho Privado y de esta diplomatura y de casi todas las cosas que hacemos. Fer está siempre con nosotros, autora de numerosas publicaciones vinculadas al derecho civil y también al derecho procesal, coordinadora en la Asociación de Capacitación de la Asociación de Magistrados y es, como les dije, jueza del Juzgado de Paz y Contravencional de La Valle. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás? La nave es tuya, comandanta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Sí, perfecto, perfecto. Estos auriculares son prestados de mis chicos y me escucho horrible. Bueno, buenas tardes. La verdad que en primer lugar voy a pedir disculpas porque estoy dormida. Confieso que no voy a poder tener el ritmo de Hernán de ninguna manera. Estoy mal dormida, pero por un tema familiar. Así que espero estar a la altura de las circunstancias y no dormirlos a ustedes, tratar de que todos estemos lo más despiertos posibles y que podamos compartir esta tarde de derecho procesal. Así que, bueno, yo tomé un tema de derecho procesal que particularmente se me presentó en este último tiempo y quería compartirlo con ustedes en esto de pensar juntos, que me parece que es un poco el desafío que nos toca empezar a experimentar, a vivir, y precisamente partí de la base de tratar de conjugar dos grandes elementos, que son la tecnología, que crece a pasos agigantados y todos los días nos presenta nuevos desafíos, con el derecho procesal, que es nuestra herramienta precisamente con la que tomamos decisiones. Los jueces, las juezas, nuestros funcionarios, es precisamente la que nuestros códigos procesales son los que nos marcan eh, el camino a seguir. Entonces, ¿cómo hacer para que esta herramienta, que es este código, con todas las normas complementarias, por supuesto, y este debido proceso que tenemos que respetar y que cumplir, cómo compatibilizarlo con las nuevas tecnologías? Y entonces un poco parto con este resumen de Granero, donde nos habla de la necesidad de flexibilizar este derecho procesal. El tema muchas veces es hasta dónde lo vamos a estirar como si fuera chicle. Entonces, hasta dónde vamos a estirar este derecho procesal para responder a estas nuevas necesidades. Lo cierto es que la tecnología nos ha atravesado eh, a todo el proceso, judicial, al objeto del proceso, a los sujetos del proceso, a la competencia de nuestros juzgados, como la tenemos pensada en nuestros códigos, está totalmente atravesada por la tecnología, y a cada uno de los actos procesales. Con Hernán tuvimos una clase magistral, imposible de reproducir, respecto a todos los actos procesales en donde la tecnología nos ha atravesado y nos sigue atravesando todos los días. Particularmente les confieso que tomé el tema de medidas cautelares por un caso que se me presentó personalmente en el juzgado. Esto dicen que no hay que ser autorreferencial, pero les confieso que me pareció interesante compartir con ustedes un poco esto de pensar con otros. ¿Cómo hacemos para empezar a pensar estos nuevos desafíos y la importancia de pensar con otros, con otras personas que nos van abriendo la cabeza y nos van haciendo repensar lo que creíamos que teníamos, que lo que sabíamos, lo que aprendimos en la facu, lo que aprendimos en el posgrado, y resulta que nos damos cuenta que nos falta un montón y no sabemos nada. Entonces, entonces la clave acá me parece que es empezar a pensar con otros dónde estamos parados frente a estas nuevas tecnologías. Y, en primer lugar, vamos al Código Civil y Comercial, y cuando hablamos de medidas cautelares, siempre tratamos de
afectar el patrimonio de un deudor, de una persona deudora. Entonces, está claro que la regla general, la vimos en la facu, el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Precisamente, las deudas de una persona son, digamos, el patrimonio es con lo que vamos a responder por las deudas que hemos contraído. Hasta ahí, digamos, eso era como la parte fácil, la teníamos clarísima y, por supuesto, las normas fueron estableciendo excepciones. Entonces, en principio, todos los bienes integran el patrimonio de una persona, que integran el patrimonio de una persona, pueden ser atacados por sus acreedores. Atacados, se entiende, en el sentido de pueden ser objeto de medidas cautelares para el cobro coercitivo de un crédito y, precisamente, también el mismo Código Civil establece cuáles son los bienes excluidos. Si ustedes se dan cuenta, hay una enumeración bastante amplia y finalmente hay una enumeración que es taxativa, pero una ventana bastante abierta que deja el mismo Código Civil y nos dice que los demás bienes que sean declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Perfecto. Hasta ahí venimos bien. Tenemos leyes especiales que han excluido bienes de esta prenda común de los acreedores. La ley de contrato de trabajo, la ley de prestaciones asistenciales, la ley de jubilación y pensión y los códigos procesales locales. La mayoría de los códigos procesales locales más o menos replican el Código Civil de la Nación en esta enumeración de cuáles son los bienes de las personas deudoras que no pueden ser afectados por medidas cautelares. Y ustedes dirán, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología? El tema que les voy a compartir primero fue, y que me motivó a estudiar obviamente estos temas, fue el tema de embargo de billeteras electrónicas. Ustedes van a decir, pero si es re fácil, ya lo resolvieron. Bueno, les voy a contar un poco cuál fue digamos, mi duda y por qué me puse a estudiar este tema. Entonces, cuando hablamos de billeteras electrónicas, principalmente, en este caso era una medida cautelar de los fondos que estaban en Mercado Pago. Lo cierto es que en nuestro país tenemos una comunicación del Banco Central que ha regulado mínimamente el funcionamiento de estas billeteras llamadas electrónicas, virtuales o digitales, que no tienen nada que ver con los criptoactivos. Aclaremos esto porque eso lo vamos a ver en una segunda etapa, sino que se refiere precisamente a estos servicios que precisamente el Banco Central entendió que son servicios de billetera digital, electrónico o virtual y que están ofrecidos, es un servicio ofrecido por un proveedor y precisamente es un servicio de cuentas para realizar transacciones a través de una app o de un navegador web. Y precisamente lo que regula la comunicación del Banco Central es este servicio que presta este proveedor, que puede ser una entidad financiera u otro proveedor de servicio de pago. Acá el circuito, en definitiva, está bastante claro. La mayoría de nosotros utilizamos estas billeteras y la clave de estas billeteras virtuales y de estos servicios que prestan a través de una cuenta es que tenemos un proveedor. Entonces, lo que regula principalmente esta comunicación del Banco Central es las obligaciones y las reglas de estas personas jurídicas que funcionan como proveedores de servicios de pago, que sin ser entidades financieras, prestan este servicio de pago a través de estas apps o navegadores web. Precisamente el control del Estado de estos proveedores tiene que ver con el manejo de fondos y de dinero cada vez mayor que se realizan en estas billeteras. Entonces, la AFIP sacó una resolución y estableció el monto a partir del cual estas billeteras,
en realidad los proveedores de estas billeteras tienen la obligación de informar los movimientos a la AFIP. Obviamente la AFIP lo que busca es precisamente hacer un seguimiento de los movimientos de estas cuentas por temas impositivos. Pero aparecen las regulaciones de estas billeteras, como les dije, si bien no es de todo el funcionamiento de la operatoria de la billetera, sino con determinados fines, con fines impositivos en este caso, y en el caso del Banco Central, también por un tema estrictamente financiero y de control. Pero hasta ahí llega, digamos, la regulación que tenemos en nuestro país. Lo cierto es que el Estado está haciendo foco en esta figura del proveedor, y quédense con esta palabra, el proveedor, porque lo vamos a ver, lo vamos a comparar cuando veamos el tema de medidas cautelares sobre criptoactivos. Acá el Estado lo que hace es regular algunas funciones del proveedor y, como les dije, con fines impositivos, con fines fiscales. En definitiva, lo que está claro es que empiezan a haber regulaciones respecto de estos patrimonios, si se quiere, activos, nuevos activos en nuestro país. Este fallo, que es muy reciente, de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, muy reciente, es del 2020 en realidad, decidió que estas billeteras virtuales pertenecían a la prenda común de los acreedores y que por tanto eran embargables. Hace todo un análisis de estas comunicaciones, de estas regulaciones que ha realizado el Banco Central en relación a este tipo de empresas, y principalmente, a mí lo que más me llamó la atención es cuando habla del fondeo. Entonces dice, bueno, estas cuentas en realidad no obtienen dinero por sí mismas, no existe. O sea, es cómo llegan los fondos a estas cuentas lo que nosotros tenemos que tener presente, y analiza obviamente cómo estas billeteras se llenan de dinero a través de una cuenta bancaria, a través de cuentas de terceros, a través de transferencias de tarjetas de débito o de crédito o depósitos de dinero en efectivo realizados en otros servicios como puede ser Rapipago, Pago Fácil o Vapropagos. Hasta acá no había ninguna novedad en el caso que se me había planteado. Entonces, me habían pedido trabar embargo, acá les cuento el caso que me motivó a avanzar sobre este tema. Me habían pedido un embargo de una cuenta de Mercado Pago. Y el análisis que hice fue el que les mostré. Prenda común de los acreedores, tengo al titular de la cuenta, lo tengo acreditado, no tengo una excepción legal que diga que estas billeteras estarían fuera del patrimonio común. Les mostré las regulaciones que había sobre la materia, eran bastante básicas y con fines fiscales impositivos. Y me puse a pensar, ¿de dónde vienen estos fondos? Porque la verdad es que dije, ¿hasta dónde estas billeteras de uso cotidiano pueden ser embargadas? O sea, ¿en qué porcentaje? Ese fue realmente lo que me pregunté a mí misma. Además, tenía la particularidad, este caso, no les voy a dar el fallo completo porque todavía no trabamos el embargo. Así que les he traído el resumen nada más. Entonces, dije, bueno, tengo una empresa financiera que reclamaba en un proceso monitorio el cobro de un pagaré de consumo a una persona, a un consumidor. En ese proceso, lo cierto es que confieso que me hacía ruido hasta dónde podíamos embargar el 100% de la billetera virtual. O sea, estaba, digamos, siguiendo el razonamiento del fallo de Lomas de Zamora, tenía claro que eran embargables, pero el tema era hasta qué monto, en qué porcentaje, y obviamente, digamos, no tenía mucho más material para consultar porque no había mucho escrito al respecto. Y entonces tomé como un paralelo con las intervenciones de caja, las famosas intervenciones de caja que hemos ordenado, digamos, durante muchísimos años, y en las que el juez prudencialmente establecía un monto, un porcentaje de la retención que se hacía de los fondos que estaban en la caja
atendiendo a la naturaleza de la actividad comercial. Entonces, no era lo mismo embargar la caja de un restaurante, embargar la caja de un kiosco, que embargar la caja de una estación de servicio. Lo cierto es que me puse, digamos, en esto de pensar qué pasaría si a una persona física, digamos, saliendo de su trabajo, saliendo de su casa, el oficial de justicia le dijera, levante las manos, le metiera la mano al bolsillo y le sacara todo lo que tiene en la billetera. Yo creo que como jueces, como juezas, no se nos ocurriría ordenar una medida así. Y la verdad es que eso me llevó como a ponerme en este escenario y decir hasta dónde a esta persona, que además era un monotributista, le íbamos a retener el 100% del dinero que tuviera en esta billetera. Con este análisis es que establecí una limitación porcentual del 40% de los fondos que tuviera depositado en la billetera. Y de todas maneras, como es una decisión cautelar y provisoria, expresamente les dije a las partes que todo ello era salvo prueba en contrario y que cualquiera de las partes podía aportar mayores elementos de prueba para ampliar o limitar eventualmente la medida cautelar. Como les dije, esto fue un poco lo que me llevó a empezar a analizar el tema y lo cierto es que estamos en trámite de cumplimiento de la medida cautelar en estos términos. Y esto me llevó a pensar, digamos, como hacia dónde vamos, cuáles son las nuevas preguntas que nos vamos a tener que hacer frente a las nuevas medidas cautelares que se nos van a presentar en los procesos y que ustedes vieron un montón la clase pasada, yo también los acompañé como alumna de la Diplo y wow, que tenemos muchísimo para pensar y para estudiar. Y entonces les traje preguntas, porque lo cierto es que las respuestas creo que las vamos a tener que ir construyendo entre varios. Vamos a tener que pensar con otras para ver hacia dónde vamos. Y me puse a pensar, dije, está claro que tenemos nuevos activos, que hay nuevos bienes que integran nuestro patrimonio. Y dije, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona, si me vinieran a pedir que le embargara el crédito de la tarjeta previaje o del Mendoza Activa, que son créditos con afectación específica? ¿Podrían hacerse medidas cautelares sobre estos créditos? Y precisamente siguiendo un poco con la línea de la clase pasada, ¿qué pasa con las medidas cautelares sobre estos nuevos activos o criptoactivos? ¿Cómo vamos a empezar a pensar este tipo de, de nuevos bienes dentro de nuestro patrimonio? Y viendo a mis hijos que están en edad de juego, yo me ponía a pensar, digo, ¿qué pasaría si a ellos dentro de un par de años vinieran y pretendieran trabarles una medida cautelar sobre sus cuentas de videojuegos? Y lo cierto es que para ellos, no sé, los pavos de Fortnite son como un tesoro y las skins que van juntando en sus juegos son realmente son su patrimonio hoy. Y perdón que pueda resultar gracioso, pero la verdad es que hay toda una historia de vida detrás de estos juegos. Tal vez para mí no, porque yo creo que tengo Candy Crush, no sé, pero igual, cuando se me borró el Candy Crush y tuve que volver al nivel 0, casi me muero. Pero, perdón por lo dramática, pero de verdad que para los chicos el tema del gaming es tremendo. No se me ocurriría que, digamos, una medida cautelar que les bloqueara la cuenta, me parece un montón. Entonces, creo que son nuevos desafíos, nuevas preguntas que nos vamos a tener que hacer y que además, sí, por ahí dicen las skins son carísimas, sí son carísimas las skins y cuando consiguen una, realmente es parte de su patrimonio. Perdónenme, pero si a ustedes a un chico le explican qué es el patrimonio, el valor económico de las cosas, y yo creo que ellos pondrían en su patrimonio antes que las zapatillas,
los pavos de Fortnite, los FIFA Points y los Roblox. Yo creo que estaría como primero en su patrimonio. Y más allá del chiste del gaming, que ya no, para mí no es tan chiste, yo creo que vamos un poco hacia eso. Lo cierto es que las normas, volvemos a lo mismo, tenemos la tecnología y tenemos las normas. Entonces, estos nuevos activos son bienes, son cosas. Y la verdad es que si yo me voy al Código Civil, sí, tengo que decir que son bienes, son cosas. Y a los bienes materiales los llamo cosas. Son materiales. Bueno, ahí ya, o sea, si quieren discutimos sobre la materialidad, pero si estamos diciendo que el código dice que la energía y las fuerzas naturales le vamos a aplicar las normas de las cosas, y la verdad que se parece bastante. Podríamos ir por ese camino eh, casi, casi derechito. Entonces, el tema es estos nuevos activos, porque es la pregunta que me hice cuando tuve que embargar la billetera de Mercado Pago. ¿Estos nuevos activos están incluidos o excluidos de la prenda, de la garantía común de los acreedores? Y en principio, tengo que decir que están incluidos. Es más, no hay ninguna norma que los regule. Y entonces, ¿qué voy a embargar? ¿Cuál es el objeto del embargo? ¿Cómo me lo va a pedir el abogado, la abogada? ¿Cómo me lo va a tener que pedir? ¿Y cómo lo voy a ordenar? ¿Cómo lo voy a despachar? ¿Y a quién le voy a ordenar que trabe el embargo? ¿Es el embargo la medida cautelar que tengo que ordenar o tengo que empezar a pensar otras medidas cautelares? Y entonces son, creo que, las preguntas que nos tenemos que hacer. Y acá traje dos personajes que me encantan, aclaro, porque son los desafíos de ayer, hoy y siempre, que son estos personajes que ocultan sus bienes. No sé si vieron El Contador, es una peliculón, y The Blacklist es una mega ultra serie con 8.000 millones de capítulos, pero lo cierto es que don Raymond Reddington nos tiene recontra acostumbrados a lo que es ocultar el patrimonio, y de lo que es el tema cripto y el mundo cripto y el mundo del AMPA, y por otro lado traje al Contador porque al revés, es un personaje que oculta sus bienes, pero en oro, o sea, en bienes materiales, en oro, en obras de arte, en un tráiler, metido en un depósito, y la verdad es que, bueno, estos personajes que ocultan sus bienes siempre los hemos tenido y seguramente siempre los vamos a tener, y posiblemente a estos personajes no podamos llegar, pero bueno, creo que es el gran desafío, tratar de enganchar a estos eternos sustractores de su propio patrimonio. Eh, y, y entonces, cuando empecé como a pensar, y en esto voy a pensar con ustedes porque les voy a dejar más preguntas que respuestas, lo cierto es que estos nuevos criptoactivos, lo vimos la clase pasada, yo no soy especialista, por favor, en criptoactivos, soy jueza de paz, pero trato de empezar a pensar y les comparto mis inquietudes. Así que si quieren especialistas, repitamos la clase, volvamos a poner play en la clase de la semana pasada y entonces nos quedamos estudiando DAOs. Y si no, yo les recomiendo un programa de YouTube, y perdón, me van a disculpar la mala palabra, porque por favor no se ofendan, y que son podcasts que son copados, se llama Cripto para Boludos, y perdón, pero son unos genios absolutos que hablan sobre el mundo cripto en un lenguaje espectacularmente claro, y que yo me siento parte de ese universo donde las preguntas, todas las preguntas son permitidas y son súper, súper, súper entretenidos. Así que si les interesa ir por el lenguaje claro, llano y hablar en criollo, yo les recomiendo esos podcasts que, aparte, como manejo mucho para yendo y volviendo a trabajar, me acompañan en mi ruta. Así que súper entretenido. Pero como no soy especialista, aclaro, yo voy a ir solamente a tratar de hacer un análisis jurídico de estos nuevos activos y, como les dije, más preguntas que respuestas. Yo no soy, como les dije, especialista, les traje un resumen muy, 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 muy llano de lo que es el universo cripto. Y
así, en este esquemita muy llano. Como les dije, a los especialistas les dejamos precisamente el detalle de todo esto, y si no, se van al cripto para boludos, que es una genialidad absoluta. Debería ser en realidad la genialidad cripto, tendría que tener otro nombre, pero ellos son muy divertidos y lo hacen así. Lo cierto es que cuando hablamos de cripto, el mundo cripto es un mundo algorítmico. Entonces, no hay una persona física. No tengo el oficial de justicia. Está claro que no va a ir el oficial de justicia a buscar estos activos. Entonces, las redes más conocidas para todos, al menos que las hemos escuchado, son Bitcoin y Ethereum. Y para operar en esas redes con las criptomonedas que se han desarrollado en esas blockchains, aparecen las billeteras o wallets, precisamente dicho por los cripto que saben, por la gente que sabe, en realidad están mal llamadas billeteras porque no contienen nada, no son, digamos, un depósito de nada, sino que son herramientas para operar en la blockchain y que permiten precisamente hacer transacciones de estos criptoactivos en las blockchain. Estas billeteras y estas transacciones se pueden hacer de dos maneras. Hasta ahora, seguramente van a seguir inventando cosas, con lo cual, como les dije, es un cuadrito muy sencillo y tratando de ir al razonamiento jurídico, más allá de la tecnología que todos los días cambia y que además es bastante difícil de aplicarle la normativa que tenemos a este universo. Estas billeteras se pueden manejar de dos maneras. Una es a través de un proveedor que se llama custodial o exchange, y otra es a través del sistema self-custodial o non-custodial, que es sin este proveedor, precisamente, que es el que nos permite hacer estas transacciones en forma más sencilla. Entonces, la mayoría de las personas con conocimientos básicos del tema, de la materia. Yo aclaro, no tengo billetera, no tengo cripto, así que soy una estudiosa del tema, nada más estoy tratando de estudiar el tema. Lo cierto es que estos proveedores, les dije que íbamos a traer esta palabra proveedor y la vamos a repetir en la charla. Estos proveedores son los que más conocemos nosotros y que precisamente los hemos escuchado y los escuchamos en los medios y en los blogs. Entre ellos está Ripio, Binance, Lemon. Les traje tres que son los que más suenan eventualmente, especialmente Binance, porque el caso que les voy a traer es de Binance. Y la otra forma de, digamos, operar estas wallets, estas billeteras en la blockchain es con el self-custodial o non-custodial, que es sin este tercero que custodia precisamente mis tokens. Se utilizan dos sistemas, uno llamado hot wallet y otro cold wallet, y las diferencias son precisamente la conexión o no a la red. Las cold wallets son las que escuchamos que desarrollaron el otro día, que son peer-to-peer, persona a persona, sin red, sin ninguna conexión a redes. Dicho este resumen, y perdón por lo criollo básico de la explicación, me voy a centrar en la figura del proveedor. Como les dije, Mercado Pago era un proveedor y acá me voy a centrar en la figura del proveedor, porque es precisamente la figura que se está comenzando a regular. ¿Se acuerdan que les dije que acá teníamos una regulación sobre los proveedores de las billeteras electrónicas? En Europa se ha anunciado la primera regulación sobre estos proveedores de criptoactivos a través de un sistema que se ha llamado MiCA, Markers in Crypto Access, y lo que se está buscando es la regulación de criptoactivos, pero precisamente de los proveedores de criptoactivos. Entonces, como estos algoritmos no se pueden regular como tal y existen precisamente como algoritmos, lo que los estados están tratando de regular son los proveedores de estos
servicios de criptoactivos cuando hay proveedores. Entonces, y precisamente lo que hacen es designar una autoridad de control. Son empresas que son proveedoras de estos servicios de criptoactivos y respecto a los cuales el Estado va a ejercer algún tipo de control a través de bancos centrales, comisiones de valores, no sé, la AFIP, lo que se les ocurra, digamos, dentro de cada estado, por supuesto, cada uno tendrá su esquema de regulación. Esto es lo que está empezando a armarse para el 2023, ni siquiera va a entrar en vigencia ahora, y en aras de proteger a los consumidores de criptoactivos. O sea, es bastante nuevo, todavía no está en vigencia, y no incluiría los NFT, sino los criptoactivos fungibles. Los NFT, por definición, son criptoactivos no fungibles. Y otra vez es el Estado el que se enfoca en el proveedor, porque precisamente la regulación normativa de los algoritmos por parte de los estados, al menos por ahora, digamos, no es posible, salvo que nos convirtiéramos en estados hackers, pero como en estos, digamos, los estados que hacen esta regulación, digamos, la opción que están desarrollando es apagar Internet. O sea, sería básicamente como ir hacia ese camino que no es hoy en día, creo que viable en un Estado de Derecho, no se nos ocurriría apagarle Internet a nadie. Y el caso que les traigo es uno muy interesante y le voy a agradecer por este medio a Marcos Rossi, que lo conocí el miércoles pasado como alumna, le escribí en la semana y me trajo información de último momento porque obviamente yo tenía una parte de la historia. Lo cierto es que despachan una medida cautelar en un embargo preventivo y le mandan un oficio a Binance. Y entonces, ¿qué decía la medida cautelar? Decía, través embargo preventivo sobre las cuentas a cobrar que el demandado tal tenga en la plataforma Exchange Binance y su ecosistema Binance Open Platform, sobre los fondos actuales y futuros a liquidarse a su favor hasta cubrir la suma de dólares tanto, con más la suma de dólares tanto, para responder provisoriamente por acrecidas posteriores. O sea, el texto del embargo a mí ya me hacía ruido. Cuando lo vi así dije, me hace ruido me hacía ruido toda la medida, pero les voy a ir contando por parte y por qué. Para su cumplimiento decía libre ese oficio a Binance Service Holding Limited, correo electrónico tanto, que es el que sale en la plataforma de Binance. Si ustedes se meten a Binance, sale el correo, haciendo constar que los importes retenidos deberán ser depositados, y acá directamente me dio dolor de estómago y dije, ante el Banco Macro, Delegación Tribunales. Dije, no, algo no me he cerrado, digamos, no me cierra la medida cautelar. Y entonces dice, a la orden de este juzgado, como perteneciente a este juicio, y autorícese la apertura de cuenta judicial. ¿Cuenta judicial en qué? En pesos, en dólares. Pero los criptoactivos, las criptomonedas, ¿qué son? Y entonces Marcos me consiguió la respuesta y efectivamente Binance contestó. En eso coincidimos los dos, wow, contestó, ya era un montón. O sea, porque podría no haber contestado un mail. O sea, le mandamos un oficio por mail de traba de embargo. Y contestó. Entonces, ¿qué contestó? Por favor, tenga en cuenta que con el nombre proporcionado no hemos podido localizar a ningún usuario en nuestra plataforma. Claro, hay un tema de validación, identificación del usuario. Si cree que el investigado podría tener alguna relación con Binance, agradeceríamos nos proporcionara más datos relacionados con dicho investigado, por ejemplo, una dirección de mail. Por cualquier otra consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Entonces, acá con Marcos coincidimos, wow, contestaron. Y efectivamente me dijo que contestan los oficios cuando se les piden informes. Parece que son bastante, digamos, flexibles.
Entonces, responden, dan información, dan buena data. Vamos a ver por qué me hacía tanto ruido la forma en la que fue ordenado el embargo. Hasta ahora dijimos los criptoactivos, en la clase pasada lo vimos, son tokens con valor económico. Son bienes, integran el patrimonio de las personas, son cosas, podríamos decir. El tema ¿es dinero? Y ahí la verdad es que está la discusión tecno, que no la voy a tener yo, pero lo que tengo claro es que no es moneda de curso legal. O sea, puedo decir que es dinero, la función del dinero, o sea, toda una discusión filosófica. Les aclaro que el mundo cripto discute esto y está la biblioteca dividida. No sé, Mario, vos decime, pero no sé quién tiene más adeptos, pero la biblioteca está dividida en cuanto a la función. Pero lo cierto es que como... Sirve de intercambio de valor, si es moneda de curso legal o no, en el mundo web, en las DAO y en el mundo digital lo es, digamos. Bueno, entonces el tema ¿es dinero moneda de curso legal en la que yo podría una cuenta en tribunales y decirle, che, No, eso no. depositame las cripto acá? Chan, entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo voy a empezar a pensar estas medidas cautelares? Y lo primero que tenemos que tener en claro es a quién le vamos a dirigir la medida, porque por eso insistí en que tuviéramos presentes la figura del proveedor a lo largo de la charla, porque lo cierto es que cuando yo tengo estos criptoactivos en una wallet fría, en un peer-to-peer, que ni siquiera lo conecto a una red y lo tengo en un pendrive, y en ese pendrive me junto con otro que me las va a vender y me junto en una plaza, o en un bar, o en Starbucks, lo cierto es que no tengo ninguna posibilidad de trabar un embargo, ni aun cuando secuestre el token, tengo la posibilidad de acceder al token si no tengo la clave y la llave privada para acceder al token. Entonces, es bastante complejo, digamos, si no tengo el proveedor. El proveedor es la persona jurídica a la que yo le voy a dar la orden de que cumpla, la orden judicial, el ejecutor de la orden judicial, como es el banco cuando le digo trabe embargo sobre la cuenta bancaria. Y entonces acá estaba, en el caso que les planteamos, estaba Binance, de hecho, le mandaron el oficio. Y acá está la respuesta que tuvo Binance. ¿Dónde estaba el problema? O el caminito hasta dónde llegaron. Y el tema era a quién individualizaba como titular del criptoactivo. Entonces, acá tenemos que tener muy claro cómo lo vamos a individualizar y con qué datos, porque lo cierto es que cada exchange puede pedir distintos datos de estas personas. Y en función de eso es que nosotros le vamos a pedir al exchange que como proveedor trabe la medida cautelar. Y ahora voy a empezar a hablar de medida cautelar porque lo del embargo también me hace ruido. Porque acá vamos a tener que tener en cuenta cuál es el objeto de la medida cautelar. Si lo consideramos dinero, en realidad más que dinero, si es moneda de curso legal y lo vamos a poder depositar en una cuenta de tribunales, o si lo vamos a dar un tratamiento de bienes muebles, o si le vamos a dar un tratamiento de fondos de inversión. Y entonces, cuando demos la orden judicial, vamos a tener que tener muy claro cómo la vamos a despachar y sobre qué bienes la vamos a trabar. Entonces, acá es donde aparece un tercer elemento que en este caso de Binance no se llegó a ese punto, pero lo cierto es que el objeto de la medida cautelar nos va a, o sea, vamos a tener que analizarlo en el caso concreto y dar la orden con suficiente claridad para que se pueda llevar adelante y no se frustre con una respuesta en la que diga, no puedo dar cumplimiento porque no está individualizado el objeto. Porque entonces, el tipo de, según el tratamiento que le demos, según si consideramos que es dinero, bienes muebles, fondos de inversión, también vamos a tener que tener en cuenta qué medida cautelar vamos a despachar sobre estos bienes. Entonces, ¿va a ser un embargo como tal?
Vamos a despachar medidas de no innovar, medidas de innovar. Vamos a decirle que embargue las cripto, las venda, las convierta en moneda de curso legal, me deposite los pesos o los dólares en el banco. Vamos a ordenar bloqueos de transacciones respecto de esas cuentas, de esos criptoactivos. O sea, todas estas son las cuestiones que vamos a tener que empezar a pensar cuando despachemos una medida cautelar. Y obviamente, esta exchange vamos a tener que hacerlo con un lenguaje lo suficientemente universal y claro para que lo entienda cualquier exchange, porque lo cierto es que no todas operan en nuestro país. O sea, no tienen sede en nuestro país. Operan en nuestro país porque no tiene límites, porque las blockchain no tienen fronteras y porque las exchange no tienen fronteras físicas. Entonces, vamos a tener que hablar con un lenguaje lo suficientemente claro para que sea cumplida y ejecutada la medida y despojarnos de este lenguaje también típico de los oficios judiciales, de los oficios de embargo como el que leíamos, porque no va a ser sencillo lo que nos toca. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los criptoactivos cuando trabemos el embargo o la medida cautelar que hayamos despachado? Y entonces nosotros tenemos las normas procesales que se quedan muy cortitas, muy chiquitas cuando las pensamos en todo este universo. Y entonces nuestro Código Procesal de Mendoza, como cualquier código procesal, dice, bueno, al dinero lo tengo que depositar en un banco oficial. Bueno, entonces, si yo ordené el embargo como embargo de criptomonedas, no las puedo depositar como criptomonedas en el Banco Nación de Tribunales, salvo que ordene la venta. Y entonces ya la medida no es de embargo y conversión, o embargo y venta. O sea, no es tan sencilla la dinámica que se empieza a generar con estos nuevos activos. Si le doy tratamiento de bienes muebles, la respuesta puede que sea distinta. O si le doy el tratamiento de un fondo o valor con un fondo de inversión, entonces voy a poder darle un destino distinto o voy a poder ir tomando distintas medidas según qué tratamiento le dé en la medida cautelar. Y bueno, el 259 de nuestro código permite la venta anticipada de estos bienes, o sea, de ciertos bienes, dice bienes que fueran de difícil o costosa conservación. Entonces, también nos habilita a que el litigante solicite la venta, la conversión y que nos hagamos de los pesos. En este caso de la difícil o costosa conservación o peligro de que se desvaloricen, seguramente hay criptos que tienden a subir, otras han caído abruptamente. Es un mercado que fluctúa todo el tiempo, que cuesta conocerlo, cuesta, no es un tema llano y sencillo, requiere que nos empecemos a meter en este mundo, a conocer o a llamar a alguien que sepa un poquito más, y por eso les decía tan importante que es pensar con otros, con otras personas, para precisamente darle escalabilidad a nuestro pensamiento y a nuestras decisiones. No se olviden que los abogados tienen que pedir bien, las abogadas tienen que pedir bien las medidas y los jueces y las juezas las tenemos que despachar y ejecutar y tratar que no se frustren y que no tengamos una respuesta como la que tuvieron en Tucumán, que Binance les diga, ay, qué pena, no les puedo contestar porque el sujeto no estaría bien individualizado. Y entonces, cuando establezco el monto de la medida cautelar, también tengo que pensar que depende de cómo la despaché, qué tratamiento le di, es el monto por el que voy a ordenar que se trabe la medida cautelar. Porque yo, si embargo criptoactivos, debería decir cuántos criptoactivos. O no, o le voy a dar el valor en dólares, o le voy a dar el valor en pesos. Y en ese caso tengo que dar un estándar de cotización, de conversión, en un país como el nuestro, que además tenemos cuántos valores de dólar dando vueltas. O sea, son todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que vamos a tener que tener en cuenta cuando despachemos una medida cautelar. Por eso les dije que les traía preguntas y no respuestas. Y sí, es un montón todo esto que hemos hablado. La verdad es que no sé cómo vengo con el tiempo, porque Estamos no quiero, justitos, pero dale, no quiero Fer, robarle, porque
La No verdad, quiero me robarle gusta tiempo. me gusta la versión slow motion de Fernanda Díaz. Me gusta así. Aunque no hayas dormido, esa Estoy versión. lenta, muy lenta. No, pero una versión power motion, digamos. Así Dale, que que, quedan unas y acá, preguntas. Por ejemplo, mira, puntual había una que me pareció interesante que es, medida cautelar tiene que identificar cada uno de los bienes. Si en la wallet tenés distintos tipos de criptoactivos, tenés que decir tantos Bitcoin, tantos USDT, tanto tenés que identificar en cada uno de los bienes, ¿no? Bueno, gran por eso pregunta, es digo, una pregunta. por eso digo que son todas las preguntas que tenemos que empezar a hacernos, porque lo cierto es que el territorio donde nos vamos a empezar a adentrar es arduo, súper arduo. Y por eso un poco me quería quedar, este fallito se los dejaba como un plus y era, eh, lo citó un poco, lo citó así al pasar Hernán, y que tenía que ver con el tema del conflicto, cuando tenemos un conflicto entre la tecnología y la norma, y se los dejo en el PowerPoint, así que no se preocupen. Pero lo cierto es que está claro que la tecnología nos ha atravesado en todo lo que hacemos, y resulta fundamental esto que decía Hernán de las nuevas capacitaciones, las nuevas herramientas, las nuevas destrezas que tenemos que empezar a adquirir nosotros personalmente y en nuestros equipos, porque lo cierto es que la tecnología requiere que aprendamos a conocer las lógicas internas de esa tecnología. Entonces, no es un tema menor tener que empezar a capacitarnos, empezar a pensar con otros, empezar a formar otro tipo de equipos, empezar a repensar todos estos procesos, porque lo que nos va a tocar es arduo, es difícil y requiere entrenamiento. Los que vivimos en zona montañosa y nos gusta subir algún cerro de vez en cuando, sabemos que el primer cerro es fácil, el segundo cuesta más y mientras más arriba queremos subir, más difícil se hace y requiere más entrenamiento. Esto no es ni más ni menos que eso, es empezar a entrenarnos en estos temas que no tienen respuestas cerradas, no puedo darles conclusiones porque lo cierto es que fíjense, Tucumán parecía que iba con una topadora y había ordenado un embargo sobre cripto y la respuesta hizo agua. Lo cierto es que al menos, como hablábamos con Marcos, no sé si está él por ahí, lo que hablamos con Marcos es, al menos respondieron, que eso ya es un montón, y al menos sabemos que por ahí no va. O sea, que ahí hubo un error y entonces tenemos que salvarlo para avanzar en este tipo de medidas. Seguramente haya muchas más medidas frustradas, vamos a aprender sobre el error, y además posiblemente tengamos respuestas evasivas, tengamos nuevas lógicas para evadir al Estado y evadir las órdenes judiciales, porque como se los dije, los Raymond Reddington están en todos lados y entonces no son personajes ajenos a nuestra realidad. Así que me quedo con esto con esta cita de un trabajo conjunto que publicamos y que comparto plenamente y que será fundamental entender y conocer estos desarrollos tecnológicos y sus lógicas internas para poder dar una respuesta adecuada. Y si les parece, cierro con esto. Me quedo también con esta frase de creo que todos los que estudiamos este tema, donde creemos que la clave está en aplicar la tecnología a los procesos, pero no pensando en una justicia menos humana, sino todo lo contrario, en una justicia más humana y más consciente de lo que hacemos y lo que nos toca empezar a pensar. Fer, mil Sí, gracias. La verdad, bueno, hay un par ahí de preguntas. Algunas son más bien penales si considerás que cuando se afecta a estos patrimonios robo, defraudación, bueno, todo por construir conceptos. Probablemente digamos, en cibercrimen están desarrollando un poco más también el tema de evidencia digital. Yo para destacar, porque Fer es parte de una lideresa de este tipo de cosas, nos está liderando en Mendoza un proyecto que todavía no ha dado a luz, pero es un proyecto de principios
digitales procesales que ha quedado muy bueno y esperemos alguna vez poderlo compartir. Y si no, lo compartiremos como trabajo de investigación académico, normativo. Pero un poco esto, el desafío que planteamos en esta Diplo es, vienen nuevos temas y líderes o lideresas como Fernanda que ya se ponen, estudian, si no lo saben, van a cripto para boludos o boludas o boludes y aprende y tiene que hacer norma y tiene que sacar una medida cautelar, así que eso es un poco lo que intentamos inspirar, así que Fer, muchísimas gracias, a cámara abierta, un fuerte aplauso. Y me quedo con este ofrecimiento que hago de ayudarlos a pensar, así como muchos me ayudan a pensar a mí. Si en algún momento puedo ayudar a alguien a pensar con otro, estoy. Así que creo que son los desafíos que nos tocan, empezar a pensar en forma colectiva.